Bien hallados y queridos suscriptores, es un placer para mí volver a grabar otro vídeo con otra de mis críticas. En este caso no se va a hacer una crítica de una novela que hemos leído recientemente, sino de una novela que se leyó hace 2 años y que yo la consideré como la consideré con toda justicia que había ganado el premio a mejor novela de hace 2 años. El año 2023. Consideré que junto con la novela, que yo creo que fue indirectamente la que tenía mejor calidad, a pesar de ese empate, que quiero decir, esa novela fue Nacidos de la Púrpura, del escritor Laszlo Pasud, que es una novela que yo les recomiendo muy vivamente. Es muy difícil de conseguir la novela, ciertamente, de Nacidos de la Púrpura, de Laszlo Pasud, que cuenta la historia de la novela del emperador Manuel Comneno, hijo de Juan I Comneno, y cuenta sus vínculos, sobre todo con la Hungría de nuestro querido Laszlo Pasud. Es una novela que, si a ustedes les gusta directamente la duología yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina, yo les voy a decir una cosa y espero que nadie me acuse de ser un blasfemo. Les voy a decir que la novela de Laszlo Pasud es infinitamente mejor que la del escritor inglés Robert Graves. Se lo aconsejo, y vamos, y desde luego no puede que no entre ni en liza la de Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, que no compita, por favor, para que no haga personalmente el ridículo. Las otras dos novelas con las que empató fueron Retorno a la Colonia Tierra 9, una especie de alegoría y de novela de ciencia ficción que contaba desde el nacimiento, desde la resurrección de Cristo hasta ciertamente el final, hasta nuestra época. Más o menos era una historia de la humanidad, que la hizo realmente muy bien el profesor Manuel Fonseca, y creo que me ha dado ciertamente ideas para si algún día me embarco en algún proyecto literario, ciertamente. Es una novela que yo creo que ha superado, por ejemplo, lo que hizo Fred Saberhagen, otro escritor otro escritor de ciencia ficción, en su maravillosa novela Hermano Asesino. Y yo creo que está también muy en la línea de Poul Anderson, sin ninguna duda, aunque en esa novela no haya viajes en el tiempo, sin ninguna duda. Y luego la tercera novela que más o menos empató con esta maravilla que tienen ustedes ante ustedes, Feliz Culpa, fue Lo que no muere, de un escritor muy interesante que está en camino, si no de ser beatificado, al menos de ser canonizado, y que fue considerado el Gandhi católico de Japón, es decir, el doctor Takashi Nagai, convertido sin ninguna duda al catolicismo gracias a sus lecturas de Blaise Pascal, y que ahí contó su vida hasta que cayó la bomba atómica sobre Nagasaki, bomba atómica de la que sobrevivió, y escribió maravillas como Las campanas de Islandia. Yo ignoraba ciertamente que había publicado novelas. Yo no le consideraba a Takashi Nagai un novelista, pero ciertamente la vida a veces te sorprende. Yo ciertamente yo considero que ese año, el 2023, fue uno de los mejores años, igual que hubo un año en que hubo también hubo un cuádruple empate también, es decir, la novela de mi amigo Jorge Sáez Criado, Apocalipsis, el día del Señor, creo que estuvo ahí. También una novela de Manto Negro de Brian Moore, a pesar de que... Y creo que, no sé si Operación Quatuor fue la otra que ganó, y no consigo ahora acordarme del otro título que ganó, pero vamos, yo recuerdo... Una maravilla extraordinaria, y les pido disculpas por no haberme acordado, porque corcho, yo creo que ha sido una de las mejores novelas de ciencia ficción que he leído. Es muy complicado que ustedes la puedan conseguir, pero hagan un esfuerzo por conseguir una maravilla llamada Eifelheim, que más o menos recrea una Edad Media que es mucho más verosímil que la que recreó Humberto Eco en El nombre de la rosa. Ciertamente yo les animo a intentar conseguir todos esos libros y leerlos. Ya
ya verá cómo me lo agradecen y van poco a poco desmontando esta Kulturkampf y este intento del globalismo de imponernos sus relatos y los libros que a ellos les interesan para seguir practicando ingeniería social y seguir deformando nuestras mentes, imponiéndonos lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que creer y lo que tenemos que ser. No. A partir de ahora, solo Dios es el dueño de su destino y también usted tiene que colaborar para conseguir verdaderamente la salvación eterna de su alma. Es lo que yo ciertamente le recomiendo. Y lo primero es empezar a buscar libros que le ayuden a ello, con buenos propósitos, como es este. Yo quiero reconocer una cosa. Esta novela, lo primero que creo que debemos empezar es, más o menos, es cómo conocí a esta maravillosa escritora polaca que editó novelas en español, las editó. No es fácil encontrarlas, pero las editó. Y yo ciertamente estoy deseando leer más. Esta novela, por ejemplo, que yo no lo sabía cuando escribí la reseña de esta novela, Feliz Culpa, pero esta novela ya había sido editada en español. Y también otra novela llamada Sin armas, aunque creo que se llamaba, que en español se le dio un título alternativo, ya saben, en España era muy común que el traductor lo cambiara todo y decidiese y apostase por un título alternativo que en muchas ocasiones era mucho más bonito que el título original. En este caso se llama Benditos los humildes, porque más o menos, y es lo primero que quería más o menos decirle. Esta autora era una autora que yo tenía en mi punto de mira. La conocí gracias a una enciclopedia de literatura que para mí ha sido básica, a pesar de ser historiográficamente marxista, cosa que me desagrada profundamente, pero era lo único que tenía. Personalmente, yo era lo único que tenía, más o menos, para... Así que más o menos, los escritores que la editorial Garzanti ponía mal o les dedicaba o las despachaba con unas pocas líneas. A esta mujer, por ejemplo, aparecía en la Garzanti, pero no aparecía como novelista, es decir, una biografía no aparecía en la Garzanti, es decir, si tú miras, porque es que había dos cosas en la Garzanti: una historia de los escritores personalmente, biografía de los escritores, argumentos de los que la Garzanti consideraban los mejores libros de aquella época, y luego una historia de la literatura, personalmente, una historia por cada país. Y uno de los países era Polonia, ciertamente. Se hablaba de literatura polaca y esta escritora aparecía citada junto con, por ejemplo, Jan Dobrachynski, por ejemplo, entre los escritores católicos polacos. Como ustedes ya saben, yo soy un coleccionista de escritores polacos y esta mujer más o menos tenía que caer en mis redes, y más con una historia tan apasionante como la que tienen ante ustedes. Ciertamente la labor de esta mujer ha sido oscurecida por su activismo social. Esta mujer más o menos fue hija de un activista llamado Tadeusz Korczak, que tenía un hermano gemelo llamado Wojciech Korczak, y su abuelo, más o menos, creo que Julius Korczak, fue más o menos, era pintor. El tío de esta mujer, Wojciech, también era pintor, y ciertamente, y el padre era, bueno, un activista político. Esta mujer más o menos vivió los dos grandes totalitarismos que tuvo el siglo XX, es decir, le tocó estar primero la guerra, la guerra mundial, que más o menos más o menos lo que trae es la independencia de Polonia, aunque más o menos ya el Kaiser Guillermo II había hecho intentos para independizar Polonia y crear un estado tapón frente a Rusia, algo tremendamente oportuno, teniendo en cuenta que en la Unión Soviética ha triunfado ciertamente la revolución comunista, el bolchevismo leninista, después de dar un golpe de Estado. Eso no debemos negarlo, porque había perdido las elecciones. No debemos olvidarlo, que Lenin había perdido y la revolución rusa no la hizo él. Él se benefició de lo que habían hecho los socialdemócratas, en este caso Kerensky. Kerensky podrá ser un hombre inútil, incapaz, que lo es, pero ciertamente es el que hizo la revolución rusa.
porque Lenin no hizo nada, salvo que el Kaiser Guillermo lo metió en un tren para sacar a Rusia de la guerra y le salió muy bien la jugada. Pero sí, fastidiando al resto de la humanidad, eso hay que reconocerlo también, ciertamente. Pues esta mujer más o menos llegó a participar o llegó a estar envuelta más o menos en la guerra que tuvo Polonia con la Unión Soviética y que fue salvada por Pilsudski, por el futuro dictador Pilsudski, que fue ciertamente providencial para la salvación de Polonia. Si bien es verdad que, por desgracia, la República Polaca no pudo mantenerse firme una vez que Pilsudski murió, igual que Austria tampoco pudo salvarse una vez que Dollfuss, que más o menos era uno de los enemigos más encarnizados de Hitler, fue eliminado por esta gente. No pudo más o menos sobrevivir. Pero esta mujer más o menos conoció eso, se casó con su marido, que era un Stuka. Este marido más o menos murió dejándole 2 hijos y luego se casó con un militar polaco. Ciertamente todos estos datos pueden ustedes verlos en la Wikipedia. Estos datos y esta información que les estoy pasando de esta maravillosa autora. Pero ciertamente por lo que destacó Sofía Kozak, y por lo que ha sido por desgracia relegada como escritora, esta escritora era muy crítica con los judíos. Algunos la tacharon de antisemita, pero en el año 43 toma una decisión muy valiente. Escribe un manifiesto contra el nazismo llamado Protesto, en el que sale en defensa de los judíos. Y organizó equipos de salvamento. Esto generó la oposición de los nazis, que más o menos lo que hicieron fue encarcelarla a ella y a sus hijos e internarla en Auschwitz. Esta mujer, no conviene no olvidarlo, fue más o menos considerada justa ante las naciones en 1982. Algunos le pueden reprochar su presunto antisemitismo, pero yo creo que tiene más mérito que hiciera lo que hizo. No solo eso, llegó a considerar que si usted más o menos se abstenía y decidía no participar, usted no era un verdadero católico y que no podía dejar ahí que mataran a la gente y que esto no iba a beneficiar para nada a Polonia. Y ciertamente esta Sofía Kozak tenía totalmente razón. Hizo lo que había que hacer y lo que creo que tenemos que hacer. Yo vuelvo a repetir, ojalá hubiera más antisemitas como esta tal Sofía Kozak. Esta mujer también participó en el levantamiento del 44, no el levantamiento que organizaron los judíos, sino el otro, y falló. Falló porque Stalin, que tenía que haber ayudado, ciertamente decidió que la Wehrmacht aplastase a la resistencia, tanto la polaca como la judía. Decidió que los aplastaran porque ciertamente, para así eliminar la oposición y poder hacerse dueño de Polonia sin ningún obstáculo. Esta mujer, quiero recordarles, pertenecía a la resistencia católica. Con todo, fue rescatada de Auschwitz y después de alentar el levantamiento de la resistencia polaca, fue, pues, más o menos emigró a Inglaterra, donde los emigrados polacos no la trataron bien y la consideraron comunista, algo que no es justo. Luego, posteriormente, se le acusaría de ser miembro de la extrema derecha. Y yo me pregunto, ¿qué más da? Si lo que ya había hecho lo importante, que era hacer una proclama contra el nazismo y salir en defensa de los judíos y salvarlos y participar en operaciones de salvamento. No es ya para mí, no consideran ustedes, mis queridos suscriptores, que ya es suficiente y que la ideología política de esta autora ya no nos debe importar, esté para un lado o para otro. Ya es un poco triste que a ciertas personas nos encasillen con es de usted de no sé qué, de no sé cuánto. Las personas no hay que valorarlas. Hay que valorarlas por cómo son de verdad. Y luego, bueno, sí, yo las ideologías, por supuesto. Yo es que no tengo enemigos. Lo que odio son las ideologías de las personas. Eso es lo que les quiero decir. Francamente, ha sido lo más funesto que nos ha ocurrido en la historia. Ciertamente es eso. Ciertamente que las ideologías se han acabado apoderando de nosotros y nos han acabado tiranizando. Para mí, yo creo que es uno de los el gran mal del siglo XX, sin ninguna duda, ha sido ese. La tiranía de las ideologías. Esta escritora escribió, vamos a ver, yo ya lo dije más o menos en mi crítica, que usted puede deducir la grandeza de un escritor no por lo bien que escribe, que también, no por
no por la pluralidad de sus escritos. Yo no soy un cínico como Oscar Wilde, que decía que no había libros bien o mal escritos, sino que no había libros buenos ni malos, sino simplemente bien escritos y mal escritos. Yo no soy un cínico como él, ni tampoco comparto, ni tampoco comparto la visión de otro cínico de la literatura, por desgracia, premio Nobel. Ayer mi padre y yo estuvimos hablando de él, de André Gide, que más o menos decía más o menos que no se puede escribir literatura con buenos sentimientos. Absolutamente falso, como ciertamente muestra esta novela. Esta escritora más o menos ha escrito novelas maravillosas. Y yo lo que quiero decir es que a un escritor, aparte de por la calidad literaria y por la moralidad de su obra, para mí lo segundo es muy importante, para mí, y eso es lo que también me decide, pero es por los temas que escoge novelar, ciertamente, y por el gusto que tiene. Y esta escritora ha escrito novelas preciosas. Ha escrito una novela llamada Libertad Dorada que contaba más o menos el intento de Segismundo III Basa de más o menos colocar en el trono al falso Demetrio y más o menos que Rusia se convirtiera en un satélite de Polonia, algo que ciertamente los ortodoxos y los rusos no nos han perdonado a los occidentales. Quiero decirles una cosa, que Segismundo III Basa fue el personaje que inspiró una obra de teatro que ustedes conocerán maravillosamente, por lo menos los usuarios de lengua española, y es La vida es sueño de Calderón de la Barca. Ese Segismundo estaba inspirado en Segismundo III. Segismundo III fue prisionero de su tío, el rey loco, Eric XIV. Esto parece casi una novela de estas de Canción de Hielo y Fuego, de George R. Martin, ciertamente, lo que les estoy contando. Pero fue prisionero. Ese hombre, el rey loco, se casó con una campesina, Katriine Mansdotter, que le dedicó una maravillosa novela. El escritor finlandés Mika Waltari le dedicó una maravillosa novela a esta escritora, llamada Reina por un día, que yo también les recomiendo para conocer la otra parte de la historia. Este rey loco fue depuesto finalmente tanto por el padre de Segismundo III, que había sido su prisionero y que, por cierto, fue duque de Finlandia también. Fue duque de Finlandia, Juan III, que llegó a ser rey de Polonia. No era católico, pero Juan III, que más o menos ya aspiraba más o menos a unir a Polonia y a Suecia, más o menos educó a su hijo en el catolicismo. A mí me recuerda un poco al rey Jacobo I de Inglaterra. Es muy interesante este monarca. Yo soy también un gran apasionado de la historia sueca y unos años antes del rey loco, hubo un campesino muy valiente llamado Dake, que se sublevó contra Gustavo I Vasa, que fue el primero que inauguró esta dinastía y el que se independizó del Nerón del Norte, en este caso el rey Cristian II. Y de Cristian II hay una novela aburridísima, yo no la pude leer, de Jensen, que fue premio Nobel, que se llama La caída del rey. No la pude terminar, pero más o menos contaba eso, el reinado del rey loco y cómo más o menos el rey loco pues más o menos fomentó la reforma, porque en realidad el rey, estando casado con una hermana del emperador Carlos V, este hombre fomentó la reforma y luego ciertamente se le sublevó Gustavo Vasa y a pesar de contar con el arzobispo católico de Uppsala, Tolle, que fue asesinado por este rey monstruoso llamado Gustavo Vasa, a pesar de contar con el apoyo, perdió Suecia, ciertamente. La perdió. Y no solo eso, al final su tío, el tío de Cristian II, Federico II, lo expulsó del trono, ciertamente, a este hombre. Y este hombre siempre estuvo intentando recuperarlo. Por cierto, este rey, el Nerón del Norte, volvió al catolicismo, ciertamente, y tenemos que reseñarlo. Dinamarca es más o menos el opuesto de España, es decir, era el país más anticatólico del mundo y donde las medidas contra el catolicismo se mantuvieron más tiempo en vigor. La esposa del actual rey, Mary Stuart Donaldson, fue obligada a apostatar y convertirse al protestantismo para ser reina de Dinamarca. Quiero decirles que no era obligatorio. Si aquí la reina Sofía hubiera seguido siendo ortodoxa, nadie se hubiera opuesto, pero por amor a su esposo se convirtió a la fe católica.
quiero decirles. Y lo que iba a decirles es que más o menos nos íbamos con la historia del falso Demetrio. Si quieren ver la contrapartida, es decir, cómo ven los rusos este hecho, yo les recomiendo otra novela que me encantó, Los hombres del zar, de un escritor ruso afincado en Francia que escribía novelas de espionaje muy buenas, llamada Vladimir Volkov. Esa novela se llama Los hombres del zar, buenísima, ciertamente, y nos sirve para conocer el reinado de Iván IV, el de Boris Godunov, y cómo más o menos empezó el tema del falso Demetrio. También hay una obra de teatro muy bonita, también de Schiller, que a mí estaba inacabada, pero yo leí lo que pude de esa obra de teatro y me gustó muchísimo el falso. Y luego también está el escritor francés Prosper Mérimée, que trató el tema del falso Demetrio. Eso estuvo a punto de acabar con Rusia hasta la llegada de Miguel Romanov, que fue el que más o menos salvó a Rusia de su desaparición. También hay que decir las cosas como son. Tiene otra novela esta escritora Sofía Kozakiewicz llamada Legnica, sobre la batalla que disputaron los polacos contra los tártaros. Es un tema también interesantísimo. Hubo una película preciosa que trataba este tema, contaba la historia del duque Enrique II el Piadoso, que aliado con los alemanes, en este caso con la orden teutónica, luchó contra los mongoles. Y ciertamente no consiguieron ganar, pero ciertamente lo que les quiero decir que se lo pusieron tan difícil que nunca volvieron a atacar. Que bueno, volvieron a atacar, pero ya no tuvieron el éxito que tendrían más adelante. Fue la primera vez que se vieron las flaquezas de los mongoles, a pesar de que ganaron ellos la batalla. Ya ciertamente no volvería, la oleada nunca volvería a ser la misma. También es verdad que se salvaron por la muerte del Khan, o Godai. Hay una película que yo ya les recomiendo, interpretada por Jack Palance, que uno de los mejores actores que hace de villano, Jack Palance, haciendo de Godai, y una mujer que era guapísima, que era de toma pan y moja, Anita Ekberg, que la recordarán porque era la mujer que se bañaba en la fontana de Trevi, la Dolce Vita, si no me falla la memoria, pido disculpas, mis conocimientos cinéfilos son limitados, pero qué guapa era Anita Ekberg en esa película, ciertamente haciendo de aliada de Godai. Y bueno, salía también Gengis Khan en esa película. Bueno, era un poco... Ahí hicieron que los polacos ganasen. Bueno, no se lo vamos a hacer. También publicó una novela muy parecida contando los sucesos más interesantes de Polonia. Eran 30 relatos cortos. Yo creo que si ustedes han leído a un escritor muy interesante americano llamado James Michener, que publicó una novela llamada Polonia, pues más o menos Sofía Kozak hacía más o menos lo mismo. Contar más o menos los momentos más relevantes de Polonia, pero creo que no era toda la historia de Polonia, sino que no sé si solo el siglo XVIII o XIX más o menos, es lo que contaba Sofía Kozakiewicz. Eso era lo que contaba Sofía Kozakiewicz en esa novela. También publicó otra novela que a mí que tiene una pinta maravillosa y que es un tema que a mí me apasiona, que es sobre la caída del Imperio Bizantino. Urbano el copero o Urbano el artillero. Yo creo que nos vamos a quedar con Urbano el artillero. Este hombre era un cristiano italiano, no sé si veneciano, que fue el que creó los cañones para que Mehmed II pudiera conquistar Bizancio, algo que por desgracia consiguió. Ya sabe, no sé si se lo he contado a ustedes, pero yo soy un bizantinófilo. Soy un amante del Imperio Bizantino y me entristeció mucho la caída del Imperio Bizantino en el siglo XV, en el año 1453, en el que no se pudo ayudar a Bizancio a sobrevivir contra los turcos. El Papa Nicolás V no pudo ayudarles. Francia había salido de la guerra de los 100 años hace muy poco. Inglaterra salió y encima luego se embarcó en la guerra de las dos rosas, entre los de la Rosa Blanca, de la casa de York, y la Rosa Roja, que era la casa de Lancaster. El pobre Enrique VI acabaría perdiendo el trono. Eso yo les recomiendo más o menos. In the Glorious Sune, una novela muy interesante de Sharon K. Penman. También se la recomiendo a ustedes por si quieren conocer los hechos. Y desde la visión de la casa de York, porque yo soy un fan del malvado Ricardo III, ese rey tan calumniado, aunque ahora dice... Bueno, más o menos la idea es... Hubo rumores de que no había asesinado a sus sobrinos. Ni a Ricardo ni al otro Eduardo. Y que prácticamente o los asesinó, hubo varias teorías,
que los asesinó Buckingham, que los asesinó la malvada Margaret Beaufort, la madre de Enrique VII, o que fue el propio Enrique VII que los mató. Yo le creo capaz de todo a ese rey que Shakespeare idealizó. También es verdad que no podía hacer otra cosa, porque como dijera algo contra el inaugurador de la dinastía Tudor, el pobre Shakespeare hubiera acabado en la torre y espérate a ver que no le hubieran, ¿cómo era? Despanzurrado, esparcido sus intestinos, haberlo quemado, ahorcado y luego descuartizado, que es lo que más o menos hacían nuestros vecinos de la pérfida Albión. Y luego Robert Ball decía que los bárbaros éramos los españoles, era un hombre para la eternidad, así es la historia. Tampoco el imperio alemán podía ayudar, aunque ya más o menos ya no había un emperador como el maravilloso Segismundo. Y hablando de Segismundo I Luxemburgo, sí, más o menos intentó Segismundo alejar a los turcos de allí, intentó algo muy interesante. En un momento en que los turcos estaban todavía hechos polvo por Tamerlán, había intentado derrotarlos en la batalla de Nicópolis y no pudo hacerlo, por desgracia, porque otra vez los franceses volvieron otra vez a hacer el ridículo y a fastidiarnos a todos con sus estúpidas estratagemas bélicas. En fin. Y por eso no pudimos ganar a los turcos en la batalla de Nicópolis. Perdimos una grandísima oportunidad. A mí es un monarca que me encanta, Segismundo I Luxemburgo. Yo creo que para mí es el verdadero creador del Sacro Imperio Romano Germánico, por encima de la dinastía de Habsburgo. O sea, él y Carlos IV, para mí, si quieren conocer quiénes son los creadores de la Alemania moderna, para mí son esos dos monarcas. Carlos IV, hay una película también checa muy bonita de ese emperador. Por cierto, es que fue rey de Alemania y de Checoslovaquia, Carlos IV, y Segismundo además fue rey de Polonia, pero eso sí, perdón, de Hungría. Segismundo I Luxemburgo fue rey de Hungría, no de Polonia, era uno de sus enemigos. De hecho fue él el que más o menos instigó a los caballeros teutónicos a que hicieran la batalla de Tannenberg, que más o menos perdieron. Yo les recomiendo la maravillosa novela, ciertamente, de Henry Sienkiewicz, de los caballeros teutónicos, que no he podido leer. He leído la trilogía polaca, pero no he podido leer la de los caballeros teutónicos porque no la tengo en español. No. Pero bueno, no podemos... No sé, como dice mi amigo Turbiales, cuyo canal Tiempo de Dados recomiendo, no podemos ganar siempre. Eso ya se lo digo bien claramente. Bueno, pues, pero sobre todo, el proyecto literario que más me fascina de esta maravillosa escritora son las 4 novelas dedicadas a las cruzadas, uno de mis temas favoritos. Pues sí, yo he sido muy criticado por el tema, por apoyar y más o menos justificar las cruzadas. Porque yo más o menos considero que no fueron unas guerras de agresión, sino unas guerras defensivas. El Islam había sido el primero en empuñar las armas contra los cristianos, y aprovechando la enfermedad del emperador Heraclio, atacaron en la batalla de Yarmouk. Ya en vida de Mahoma hubo ataques contra los cristianos, ciertamente, pero aprovecharon que el emperador Heraclio estaba enfermo y que había luchado en una guerra vida o muerte contra los persas, que lo acabaron pagando los persas. Desaparecieron como imperio y como civilización para siempre. Si verdaderamente los historiadores fueran justos, y también los ideólogos, y estudiaran la historia del Islam con el mismo rasero con la que estudian la historia del cristianismo, francamente descubrirían que todo lo que se le acusa a la Iglesia Católica lo han hecho los musulmanes, y en cambio ellos nunca recibirán críticas. Aunque hubo un momento en que la izquierda fue muy hostil a los musulmanes, por ejemplo, en la década de los 30, por ejemplo, fue muy hostil. Pero claro, como los musulmanes y tanto la izquierda quedaron fuera, más o menos, después de la época de posguerra, pues se dedicaron forjaron una alianza y se dedicaron a fastidiar al mundo entero. En este caso se adhirieron a los comunistas, a la Unión Soviética. De hecho, las dictaduras árabes socialistas vienen de ahí. Y luego, por ejemplo, y además ciertamente lo que hicieron pues es más o menos así. Esa alianza de la izquierda y el idilio con el Islam dura hasta hoy. Eso es lo que les quiero decir.
Por eso yo defiendo las tesis que defiendo. Eso sí, eso no quiere decir que yo sea un neocon ni que haya justificado la invasión de Irak, que para mí fue una cagada monumental. Yo la critiqué, Juan Pablo II la criticó y yo en eso estoy igual que él. Yo siempre, y considero que, pero peor que la guerra de Irak, caballeros, fue para mí las primaveras árabes de Barack Hussein Obama. Eso para mí hizo un daño terrible al mundo. Yo creo que, y es increíble que haya pasado de puntillas Barack Obama sobre eso, sobre todo lo que fue particularmente repugnante fue lo que pasó con Gaddafi. Es verdad, era un terrorista, había hecho volar un avión contra los ingleses y no se lo perdonaron. Pero hombre, empezar una guerra porque este hombre tenía una deuda con Sarkozy y sobre todo la risa de hiena de la señora Hillary Clinton. Y luego encima que te maten al embajador, esta gente a la que tú luego has apoyado, estos rebeldes. Hay una película, por ejemplo, del director Michael Bay, el mismo que hizo La Isla, que tanto le gusta a mi amigo Jaime Blanch, donde se cuenta cómo asesinaron al embajador y no pasó nada. O sea, ciertamente vimos cómo los demócratas que se dedican a fomentar el caos por el mundo hicieron esta guerra, le matan al embajador, los mismos aliados a los que él ha apoyado, y se queda tan pancho. No pasó absolutamente nada. No hubo castigos, nada, nada. Hombre, también es verdad que yo prefiero que Estados Unidos se meta en las menores guerras posibles, eso ya se lo quiero decir. Pero más o menos lo que yo les decía es eso, que yo más o menos he defendido las cruzadas, sí, hubo muchas cosas que me desagradan de las cruzadas. Por ejemplo, la persecución y la matanza de los judíos en la primera cruzada. En Alemania es que los obligaron a convertirse. Si no se convertían, los mataban. Ciertamente luego más o menos el emperador dijo que las conversiones habían sido inválidas y bueno, esta vez yo en la querella de las investiduras defiendo a la Iglesia, pero yo creo que esta vez el emperador Enrique IV hizo bien. No se puede obligar a convertirse a nadie por la fuerza. También en la tercera cruzada se saqueó también las sinagogas también. Por ejemplo, en Inglaterra lo hizo Ricardo III para buscar fondos para las cruzadas. También, por supuesto, la guerra civil entre los propios cristianos, en este caso contra los bizantinos. La cuarta cruzada para mí es inaceptable, pero al margen de eso, para mí es una guerra defensiva. Se habla mucho también de la violencia de la primera cruzada, pero quiero recordarles una cosa. Para mí, si analizamos las cruzadas, todas. Por cierto, que quiero recomendarles, por ejemplo, el libro de Amin Malouf, o sea, las cruzadas vistas por los árabes. O sea, hasta que ciertamente los europeos no empezaron a criticarlas y atacarlas, que, por cierto, el primero que lo hizo fue Walter Scott. Hasta que los propios europeos, académicos, historiadores, no empezaron a atacar las cruzadas, a los musulmanes no les interesó para nada todo esto. Lo que quiero decir, que para ellos estaban más que satisfechos con haber derrotado a los mongoles, que más o menos lo hizo el predecesor de Baibars, fue quien derrotó, los mamelucos fueron quienes derrotaron a los mongoles y evitaron la desaparición del Islam, pero de ese tema ya hablaremos cuando haga la crítica de una novela muy interesante llamada Alamut. Alamut de Vladimir Bartol, que es muy interesante, cuenta la historia de Hassanin Shah, el viejo de la montaña, que es el padre del yihadismo moderno y yo creo que uno de los, no el creador porque sería muy pretencioso, pero sí ciertamente el que fomentó el terrorismo actual. O sea, el terrorismo yihadista actual bebe mucho de un ismaelita, o sea, ni siquiera de un sunita, de los sunitas, bebe de los chiitas. En este caso de una secta llamada la secta de los ismaelitas. Ya hablaremos de ese tema porque ha sido una de las cosas más despreciables e inicuas de la historia de la humanidad, el tema de la creación de los asesinos, y que haya un juego blanqueándolos, en este caso un videojuego que ahora ha sido criticado por el tema de la inclusión y la diversidad. Yo quiero recomendarles ciertamente canales con los que me gustaría forjar una alianza, en este caso con Astro Recargado, un chico mexicano muy inteligente, una amiga que a mi hermana le gusta mucho, en este caso La Alienada. Yo creo que me habrán oído hablar, no me han oído hablar nunca de ella, pero me gustaría ciertamente forjar una alianza con ella y también con el Gran Patriarca y con Pablo Arcadia. Yo les recomiendo a esos 4 youtubers. Y ciertamente, si ustedes son amantes del mundo hispano, también quiero recomendarles al escritor Patricio Lons. Sé que me estoy alargando y que me estoy escaqueando del tema, pero más o menos, volviendo al tema de Sofía Cossack, yo quiero ciertamente decirles que
que ciertamente esta mujer escribió 4 novelas de las cruzadas. La primera llamada Herencia. Por cierto, que esa primera novela ha sido editada por Amazon. Me refiero, el mismo escritor que más o menos tradujo las novelas de Tadeusz Dolega Mostovich o Mostovich Dolega, de la que les hablé en otro vídeo, Higinio J. Paterna, yo más o menos se lo dije a Secotia, mira, ¿por qué ese mismo traductor, Higinio J. Paterna, no traduce a Sofía Kosaczka sus novelas al español? Parece ser que me ha hecho caso y lo ha hecho. Es verdad que, por desgracia, el libro no ha salido en Amazon, en Kindle, y para mí es imposible conseguirlo. Daría cualquier cosa por tener esa primera parte y la segunda, ciertamente. Me encantaría mucho poseerlas, pero para mí es imposible. Yo no tengo cuenta en Amazon y los temas económicos, más o menos, yo dependo de mi hermana en ese tipo de cosas, ciertamente. La segunda novela, más o menos, era la del rey leproso, la de Balduino IV. Quiero recomendar también otra novela, que esa no la he podido leer, pero conozco a la autora, que escribió una novela maravillosa, San Magnus, el último vikingo, que esa sí que la tradujo al español. Por cierto, Susan Peck, pues escribió una novela llamada El Rey Cruzado, Balduino IV, y yo se la recomiendo también, muy vivamente. Y ayer, más o menos, hay una editorial llamada RAX Publishing, que más o menos estudia la historia del cristianismo más temprano, por ejemplo, y sobre todo de finales del Imperio Romano y del Imperio Bizantino. ARX Publishing también ha escrito, pues no sé, por ejemplo, Tomás Zivenko, por ejemplo, escribió una novela llamada Masaru sobre el levantamiento de los cristianos en Shimabara contra Iemitsu. Es muy interesante este tema, sin ninguna duda. Y por eso quiero recomendarles también a la editorial ARX Publishing, aunque a veces se tome algunas licencias históricas que yo, por ejemplo, no comparto. Tiene escritores muy interesantes. A mí, por ejemplo, Nathan Sadasiva me gustaría leerle, su Crown of the World, y también The Centurion's Daughter, la biografía pues, de la hija de un centurión en la época de la Francia de los francos, o sea, el comienzo ya de la caída de Roma. No sé si será esa mujer Clotilde, que luego será la esposa del rey Clodoveo. Es muy interesante ese tema y por eso quiero dejarlo caer a mis lectores, porque ciertamente si no se lo cuento yo, no se lo va a contar nadie, porque ciertamente yo soy de los pocos que les interesa este tema. La tercera novela es esa de la que ya hemos hablado, Sin armas, que cuenta la quinta cruzada, esa cruzada que a mí tanto me interesa, cuando un obispo español llamado Pelagio la dirigió con el objetivo de conquistar Egipto a los turcos y estuvo a punto de conseguirlo. Si no hubiera sido por las fundaciones, la historia para siempre del mundo habría cambiado y Egipto, que hasta la época de los mamelucos era un bastión cristiano, hubiera vuelto a manos de la cristiandad. Ciertamente yo quiero recomendar, por cierto, hay también otro relato muy bonito de María Blanco en Melodías de Acero que yo ciertamente también les quiero recomendar, que más o menos cuenta lo que pasó después, o sea, los templarios entrando en Jerusalén después de que se terminaran las cruzadas. Y, o sea, que si ciertamente se hubiera podido hacer una novena cruzada y a lo mejor se hubiera tenido suerte, pero ciertamente fue el momento de Felipe IV y el tema de la disolución de los templarios, así que ese intento estaba condenado al desastre, ciertamente. Y ahora vamos a hablar de la novela que tenemos ante nos, que es Feliz Culpa. Yo a la editorial Palabra le he leído novelas maravillosas. Las novelas de John Dobrazinski, por ejemplo, le he leído. De John Dobrazinski, Bajo el sitio de Viena, la de San Antonio de Padua, La sombra del padre, que es una novela sobre San José. Le he leído a todo Louis de Wohl. Louis de Wohl yo lo aconsejo enteramente. Louis de Wohl fue un escritor alemán, nacido en Berlín, de padre húngaro y madre austriaca. También parece ser que tenía antepasados judíos. Y este hombre ciertamente... pues se convirtió en un católico muy devoto y huyó del nazismo. Y para confrontar al nazismo decidió escribir novelas sobre santos, para anular los modelos negativos de los héroes nazismos, del Horbasel y ese tipo de personajes que el nazismo alababa. Estuvo en Inglaterra, colaboró con la Resistencia, con la RAF, y más o menos se ocupó de asesorarles en tema de astrología, donde era un gran conocedor, como Valentin Tomberg.
les asesoró en la cuestión de astrología porque Hitler creía en esa patraña, así que, y en otras más. También Stalin no era mucho mejor, ojo, no era mucho mejor en este tipo de cosas. Y escribía novelas maravillosas. Ciertamente fue su encuentro con el Papa Pío XII lo que le hizo cambiar. Y no escribió una sola novela, como más o menos hizo Franz Werfel. Escribió toda su obra, casi toda su obra. Es una obra escrita con un tema católico. Más o menos en esta novela maravillosa que tienen ustedes ante nosotros, o sea, Feliz culpa, más o menos cuenta una historia muy curiosa, o sea, cuenta la historia de un miembro de la nobleza polaca llamado Sapiecha, una familia de rancio abolengo, quiero conocerles. Ah, no sé, se me olvidó una cosa antes de pasar a la novela. Sé que estoy un poco desorganizado y deslavazado hoy, pero quiero decírselo. Quiero decirles una cosa. La novela que más me ha gustado de la editorial Palabra es El Samurái Cristiano, escrita por una escritora japonesa que cuenta la historia de Nobuo Nagano, que es un hombre, que es una persona que parece ser que existió realmente y fue escrita por una escritora llamada Ayako Miura. No confundir con otra escritora japonesa que esta sí que es católica. Ayako Miura no es católica, es cristiana, pero escribió una novela sobre un cristiano que, bueno, que también se dedicó mucho a hacer labores sociales y al sindicalismo y que ayudó mucho a los pobres y a la gente y que luego, bueno, tiene un final conmovedor, no les digo nada, es uno de los finales que más me ha impactado y más me ha emocionado, la de El Samurái Cristiano, creo que el título original es Shiokori Pash. Y ya volvemos al bueno de Sapieha. Sapieha más o menos es un hombre un noble que había participado en las guerras de la comunidad polaco-lituana, recordemos la Unión de Lublin, que más o menos convierte a Polonia en el país más grande del mundo, o de los más grandes, o sea, que no tan grande como Rusia, pero ciertamente en un estado tapón poderoso, y Polonia se convierte ciertamente se convierte pues más o menos en la potencia católica del oeste, o sea, más o menos tenía muchos vínculos, o sea, que más o menos fue el que tuvo muchos vínculos con España, particularmente es muy interesante la época de Esteban Báthory, por ejemplo, que fue considerado un campeón y el Papa Sixto V lo quería más que a nuestro Felipe II, por ejemplo, y animó y estuvo a punto de conquistar Rusia, por mano militar, Esteban Báthory. Estuvo a punto de conseguirlo Esteban Báthory y es una lástima que no lo consiguiera, en mi opinión, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me estoy ganando el cariño de los rusos. Si a mí me gustan los rusos, lo único que me gustaría que se convirtieran al catolicismo. Si se convierten al catolicismo, se acaba todo el problema. Así de claro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí lo bueno de YouTube es que puedo decir más o menos lo que quiera y salvo que diga alguna cosa brutal y salvaje o me consideren incitador al odio, no creo que me tumben el canal ni el vídeo. Así que me alegro de que esto sea una plataforma de libertad y por eso tengo que alabarla más. Sapieha más o menos había participado en las luchas con... Bueno, Segismundo III por ejemplo, le habían usurpado el trono, su malvado tío Carlos IX, le había quitado el trono y más o menos emprendió un montón de guerras contra Suecia, que por desgracia no condujeron a nada. También hubo guerras contra Rusia en aquel tiempo, pero sobre todo las guerras más interesantes fueron contra los turcos y los tártaros, teniendo mucho éxito. Hay un escritor que no les he hablado, Michael de Griney, que más o menos Michael de Griney lo que hace, escribió un libro llamado 10 Battles That All Catholics Should Know, 10 batallas que todos los católicos deberían conocer. Yo ojalá que alguna editorial apueste por ese libro y lo quiera editar. Michael de Griney es un hombre fantástico, sabe de todo, de teología, de economía, más o menos está planeando una corriente económica en consonancia con la doctrina social de la Iglesia para más o menos competir tanto con el capitalismo como con el comunismo. Mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca y yo, pues le hemos ayudado en algunas gestiones a Michael de Griney. De verdad, ojalá algún día los libros de Michael de Griney puedan ser traducidos al español y también sus proyectos económicos. Podrían ayudar mucho a la Iglesia, ciertamente, y sobre todo librarnos de esta tiranía de capitalismo, comunismo, socialismo. Y además es que conoce las herejías cristianas como nadie. El modernismo, de verdad, es una de las cabezas más privilegiadas de este tiempo, ciertamente. Pues Sapieha más o menos
que había participado con Zamoyski, uno de los grandes generales polacos en esas batallas, pues más o menos parece un mal extraño. Este hombre parece... A ver, está sano, está bien, pero no sé por qué, es abúlico, no le apetece nada. O sea, padece un mal terrible, la acedia, que le impide hacer cualquier tipo de cosas. Lo mío no es acedia, es simplemente que soy un vago y ya está. No, pero él padece acedia, es decir, que no, algo que le impide hacer absolutamente nada. Está bien, tiene una hija maravillosa, Anusia, que está enamorado de Stas, que es el hijo del mariscal Dorochowski, que es amigo y camarada de Sapieha. Más o menos la situación se recrudece cuando este hombre va a cazar. O sea, va a cazar porque ciertamente esta historia no se cuenta en la Polonia natural. O sea, en la Polonia que hoy conocemos, que salió después del año 45. O sea, que más o menos ya saben ustedes que Polonia se quedó con la Silesia. La Silesia fue, y sobre todo la ciudad de Danzig o Dansk, como lo llaman los polacos. Pues no, en un principio Polonia poseía Bielorrusia, sobre todo, y llegaba a poseer la ciudad de Lemberg, que estaba en Ucrania, Lviv. Y ahí nació, por ejemplo, von Sacher-Masoch. Eso se lo tengo que contar a mis suscriptores. Pues más o menos esta novela está ambientada en Bielorrusia. Smolensk llegó a ser polaca, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea de lo que le han hecho a la pobre Polonia, que ciertamente... Pero ciertamente, viendo cómo va, no creo que consiga volver a sus fronteras naturales, lo cual es una pena. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Pues ciertamente esta novela, y más o menos lo que tiene que hacer, o sea, llega a decir más o menos la novelista que es que el lobo, en este caso hay ovejeros y lobos chalanes, los chalanes son lobos antropófagos terribles que en los inviernos crudos, esto parece una novela de Canción de Hielo y Fuego. O sea, hay una novela ahí apocalíptica mezclando ahí el hambre, la muerte y no sé qué, y unos lobos terroríficos que se comen a la gente. Es que tiene una atmósfera fascinante y a mí esta novela me recordó, por ejemplo, a 10 horas de caza de Julio Verne y sobre todo una novela que a mí me encantó, El oso, de James Oliver Curwood, un escritor canadiense que mi abuelo era un gran admirador de él. Pues más o menos la caza del lobo está muy bien y el perro diablo, o sea que usaban perros para luchar contra los lobos, que decía que eran más terribles aún que los tártaros. Pues en esta jornada de caza, donde es ayudado por un tal Ivasco y Joranovsky, pues está a punto de morir, o sea, está a punto de morir y tienen que llevarlo a la guarida de un mago llamado Pilip, que todavía es un pagano, o sea, quiero recordarles que estas tierras pertenecían a Lituania, y Lituania fue el último país de Europa que se convirtió al cristianismo, ya en el siglo, a principios del siglo XV o finales del siglo XIV se convirtió Lituania al catolicismo. Polonia se había convertido antes con el rey San Mieceslao. No se nos olvide. Hay una cosa que le criticaron a Sofía Kosachesuka por su novela de las cruzadas, y es que ella mete protagonistas polacos y muy probablemente no hubiera polacos en las cruzadas. Eso habría que investigarlo, ciertamente. Eso es muy interesante, como ya se les ha dicho, pues ahí más o menos es tratado por métodos mágicos de curado, y entonces este hombre pues siente una depresión y una tristeza, porque él que ha hecho tanto por extender, que tiene el título de pío y que ha hecho tanto por extender el cristianismo, ve cómo tiene que recurrir a un mago pagano para que le salve, o sea, y luego encima hace unos conjuros horribles con serpientes, y, es algo temible, o sea, el tal Pilip. Entonces, más o menos, cuando más o menos está un poco restablecido, se lo llevan a su tierra. Por supuesto, la esposa, cuyo nombre no lo llegamos a saber, está muy preocupada, y también el mariscal Dorochowski. Es que también más o menos yo he dicho en mi crítica que esta novela tira de una ironía austeniana, porque mientras el pobre hombre ahí está enfermo y la esposa le dice, todos los invitados se preocupan por ti, están ahí banqueteando y comiendo, como si al pobre hombre no estuviera bien y solo fuera una indisposición pasajera. Y, ¡ah! El único que se preocupa un poco de él es el mariscal Dorochowski, su compañero de armas. Entonces es cuando el sacerdote Boronovsky, que le va a acompañar y es uno de los personajes más interesantes de esta novela, le recomienda hacer una peregrinación. Como en aquel tiempo, pues a pesar de que, como en aquel tiempo se encuentran
la Tierra Santa está en manos es decir, Israel, lo que es actualmente Palestina o Israel, como quieran ustedes llamarlo, encuentra en manos de los turcos, de los tolerantes turcos, pues el paso a Tierra Santa está vedado o impedido y entonces Sapieha pues más o menos cambia esa peregrinación a Roma y entonces ahí más o menos te va contando el viaje. Esto me recuerda un poco a esa novela que yo también leí, que ya se hará una crítica, también la leí el año pasado, que es decir, una novela muy interesante que me recomendó mi amiga Ronda Ortiz, la editora de Cream Press, no nos olvidemos. Esa novela se llama Laurus, de Eugenie Bodolavkin, para que vean que yo no solo leo a escritores polacos, también leo a escritores rusos, también, yo no estoy reñido con la buena literatura. Yo lo único que le pido a un escritor es que sea cristiano y que hable bien del cristianismo. Eso es una de las cosas que yo le pido. Y luego que escriba bien, hombre. Si usted defiende el cristianismo y luego más o menos escribe unas novelas tan malas como las de Ronald Firman, pues oye, lo siento, no te voy a poner buena nota. Oye, también tú me tienes que atraer con los ojos, hijo. Me tienes que gustar, cosa que no siempre ocurre. Pero bueno, más o menos lo que hace es muy interesante. El Sapieha se va a Roma y más o menos ahí conoce un poco la venalidad de la curia romana, o sea, no hace mucha sangre tampoco. Y sí, más o menos ahí conoce al cardenal Cesarini, por ejemplo, y entonces y ve un poco cómo se hacen las cosas. Sigue ahí, por ejemplo, el nepotismo, la venta de cargos, este tipo. Pero no es una novela, y también habla un poco de Urbano VIII, un hombre que ya lo conocimos en la novela de Más perenne que el bronce, un hombre que más o menos se dedicó a gastarse el dinero en remilitarizar los estados pontificios y que más o menos consideró que España era el mayor enemigo, estaba a sueldo de Francia y más o menos este hombre era aliado de Gustavo Adolfo Basa, es otro de la dinastía. Este es el segundo Gustavo Adolfo, no confundir con el primero con el que he hablado. Este hombre fue sobornado por Richelieu para participar en la guerra de los 30 años y hizo unas barbaridades tremendas. Se ha hablado mucho de la crueldad de la guerra de los 30 años. Algunos le adjudican 12 millones de muertos, otros 8 millones. Más o menos yo creo que en el medio está la virtud, serán 8 o 10 millones, supongo. Pues los más sanguinarios de las tropas protestantes fueron sin duda los suecos, que fueron ahí como, vamos, que arrasaron con todo. Y para los parte de los católicos, los croatas creo que fueron salvajes, sanguinarios y brutales. Más o menos yo creo que esto también lo he contado en mi crítica en Instagram. Más o menos entonces sí, más se reúne con el secretario papal y entonces le habla de la Virgen de Guadalupe y que tiene una historia muy fascinante que yo he comparado, por ejemplo, con la novela La túnica sin costura de un escritor muy interesante. Algún día ojalá podamos dedicarle algún tiempo, Maurice Baring, el tercer miembro del grupo de Hilaire Belloc, G.K. Chesterton. Maurice Baring quizás fuera el mejor novelista de los tres, pero por desgracia como su trabajo más o menos solo se dedicó a la novela y no hizo ensayo ni más, tampoco hizo mucho ensayo, y lo hizo, pero no tanto como Hilaire Belloc y G.K. Chesterton, ha quedado oscurecido y es una lástima. Fue un escritor muy apreciado por François Mauriac. Pues más o menos te cuenta un poco la historia de la Virgen de Coden, cómo se la envió para salvar Bizancio de un terremoto, cómo también liberó a Roma de la peste en la época de Gregorio I, cómo se la envió porque en aquel tiempo había una amistad muy fuerte entre el Papa Gregorio I y nuestro San Leandro, el hermano de nuestro querido San Isidoro de Sevilla. Pues a Leandro más o menos le pasó un poco algo muy parecido a lo que le pasó a Sapieha, es decir, tuvo una especie como de acedia y más o menos para recuperarle el Papa Gregorio I le envió la imagen de la Virgen, que luego, y gracias a eso San Leandro de Sevilla se recuperó. Y es muy interesante, ciertamente. Entonces, no se le ocurre otra cosa a este señor que sobornar a uno de los trabajadores de la curia y robarla. La Virgen de Guadalupe, robarla. Robarla y llevársela con él. Y bueno, y es que, y luego encima cómo deja tirado al pobre sirviente, es que, tampoco, la verdad es que fue un poco triste lo del sirviente, la suerte. Lo bueno es que al final el pobre sirviente, bueno, era un borrachuzo, yo lo comparé con un personaje de Fabiola Torcuato, que era el borrachín, que
que más o menos ahí consiguieron que traicionase a su ama poniéndole un poco de alcohol, el malvado de Livio, que era el más malo de todos, por encima de Corvino, que era tonto. Es la novela, estamos hablando de la novela de Nicolás Patricio Wiseman, la verdad. Estamos hablando de esa novela, quiero recordarles a mis suscriptores. Pues más o menos, al final lo que hace es más o menos, bueno, pues y según va caminando Sapieha de vuelta a su patria, vemos cómo va haciendo milagros, cura a endemoniados y va recuperando a la gente la voz, por ejemplo, y más o menos el paso por Suecia a mí me gustó y me resultó absolutamente como, por Hungría me refiero, fue a Szeged, por ejemplo, y todas esas zonas. Se cuenta, o sea, más o menos se muestra la hermandad entre dos países que yo creo que nunca debieron de estar desunidos, como son Hungría y Polonia. Hay un libro muy interesante, una novela llamada Cuentos Populares Polacos, en los que se trata mucho ese tema. Hay un cuento que más o menos hablan de una princesa noruega, húngara, que se casa con un rey polaco y como sabe que los polacos no tienen sal, pues les regala unas minas de sal. Es una historia preciosa, esos cuentos populares polacos de la editorial Cátedra. A ver si ustedes pueden conseguirlos, que son una preciosidad. Yo me enamoré de Polonia también, bueno, ya la amaba mucho. Antes de... Me enamoré mucho de Polonia leyendo esas historias, aunque ya antes era muy polacófilo, siempre lo he sido, porque yo soy un gran amante del Papa Juan Pablo II. Considero que, a pesar del Vaticano II, es el mejor Papa que ha habido de todos, y el que más quiero de todos, sin ninguna duda, con todos los errores que pueda tener Juan Pablo II, que seguramente los tiene. Pero antes del Concilio Vaticano II es el que más quiero con diferencia, y el segundo es Benedicto XVI. No llegué a conocer a Juan XXIII, y bueno, de Pablo VI soy muy crítico con él en algunas cosas, pero también se le respeta aquí. Más o menos en mi crítica no escribí unas críticas muy duras contra el Papa Francisco. Yo lo único que deseo al Santo Padre es que se recupere y sane, y bueno, y aunque las críticas yo considero que eran legítimas, no me parece de recibo meterlas en este vídeo. Ya confío en que se recupere y que ciertamente le pueda reñir. Ahora lo único que deseo es que se ore por su recuperación, ciertamente. Y pues ciertamente va poco a poco, bueno, por supuesto, el hecho de haber robado la Virgen de Guadalupe, ahora la Virgen de Coden, es lo que ciertamente provoca que esto le acarree la excomunión a este hombre. Así que este hombre pasa a ser excomulgado. Y van pasando muchas cosas, porque en Polonia cuando llega a Polonia se empiezan a producir milagros, y más o menos la hija que estaba enamorado de Stas, más o menos al final la hija se entra, o sea, el padre es que no sé por qué el matrimonio no quería que su hija se casara con el hijo de su amigo Dorochowski, el mariscal Dorochowski, y al final pues más o menos consigue lo que quiere. Yo creo que gracias a la Virgen consigue que más o menos la hija se acabe en un monasterio, Anusia se llamaba, y está por y la abadesa es una tal Agnes Vilamovich. Consigue más o menos, pero luego el final de esta novela es absolutamente conmovedor, porque ciertamente, aun estando excomulgado, hay un intento de que el nuevo rey Ladislao, que es el sucesor de... A Ladislao lo conocerán porque seguramente salió en la novela A Sangre y Fuego, era el rey que se moría y que más o menos era sucedido por Juan Casemiro. Pues este hombre, Ladislao, tenía la idea de casarse con la hija de Federico V del Palatinado, el líder de la causa protestante al inicio de la Guerra de los 30 años. Y más o menos el partido protestante, es decir, Porrat Civil, está más o menos presionando para que se case con el candidato protestante. O sea, se ha hablado mucho y aquí de la tolerancia del pueblo inglés, en este caso el falsario de Ken Follett. No voy a decir cómo lo llama mi amigo, mi maestro y el secretario de mi tribunal de mi tesis, Guillermo Pérez Sánchez, porque si no me cierran el canal. Me cierran el canal los de YouTube, pero lo que ha dicho, por ejemplo, en Columna de Fuego, de que Ken Follett, de que Inglaterra es el país más tolerante del mundo, mentira. Los ingleses prácticamente, hasta que no llegó John Locke, se mataban entre ellos, los propios protestantes. Había de todo, hasta una herejía llamada los adanitas, en los que los miembros de esa herejía iban desnudos porque consideraban que estaban inmunes del pecado original y que podían ir desnudos como Adán y Eva, iban en el paraíso, más o menos. Había de todo, o sea, más o menos la intolerancia religiosa de los anglicanos hizo que
que, por ejemplo, muchos calvinistas se fueran a Inglaterra, y bueno, los calvinistas se vengaron con la guerra del Parlamento, donde se dedicaron a matar anglicanos y católicos por igual, así que no me hable usted que... Y su maravillosa reina era una reina sanguinaria, solo tiene que ver lo que le hizo a los irlandeses, su queridísima reina Isabel, haciendo unas barbaridades y sobre un territorio que no tenía ninguna jurisdicción, que le fue dado por un papa inglés, Adriano IV, y que Inglaterra no tenía ningún derecho a ocuparlo, pero bueno. Y por no hablar de lo que le hacía a los sacerdotes católicos, quiero recordarle eso. Y luego es que encima ni siquiera mandaba a ella, quien mandaba eran los Cecil. Pues más o menos durante... Es que lo sorprendente es que el héroe de los católicos es un hombre que es excomulgado, que es Sapieha. Sapieha en el Parlamento más o menos hace una defensa tan conmovedora que más o menos le lleva a un final... El discurso de Sapieha es tan bueno que a mí me recordó, por ejemplo, el de otra intervención brillantísima, una novela llamada Alba Triunfante de Robert Hugh Benson, que le recomiendo, The Down of All, es el título en inglés, hecho por el cardenal Bellairs, que levantó el aplauso del Parlamento inglés, ese que nunca vamos a ver, ese que decidió devolver a Inglaterra al catolicismo, después de la brillante intervención del cardenal Bellairs. Pues más o menos hace un poco algo muy parecido, consigue que el rey al final no se case con quien se case, no acepte casarse con quien se case, y más o menos lleva a un final muy satisfactorio de esta novela, que yo prácticamente, aunque ya la leí hace 2 años, lo recomiendo. Esta novela me trajo muy buenas cosas, o sea, mi padre se operó de la cataratas y le fue muy bien, mi hermana ciertamente hizo una oposición, la aprobó aunque no tuvo plaza, y yo pude más o menos hacer un vídeo muy bueno con TGG y Olga, con el tío Alberto. O sea que yo creo que leer esta novela me sentó muy bien, y yo creo que la Virgen me bendijo. Ciertamente, al leer esta novela me bendijo enormemente. Quiero terminar con una oración que más o menos pronuncian los personajes de esta novela. Agios Joteos, Agios Isquirios, Agios Tánatos, que quiere decir: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros. A esta novela, por supuesto, le puse un 5 sobre 5, por supuesto, no entrará en nuestro concurso. Que Dios les guarde a todos, especialmente a mis seguidores.